Sí, presidenta. Bueno, muchas gracias. A ver, como primera reflexión, después de una elección democrática con fuerte participación ciudadana y de una transparencia ejemplar, de un gobierno que terminó en tiempo y forma con un traspaso ordenado, algo que no es menor si tenemos en cuenta nuestra historia reciente, la historia de la Argentina en materias de procesos democráticos, fundamentalmente del 83 a la fecha, y la compleja situación en que se encuentra la región, con un escenario que ha configurado, creo yo, desde el 2001, desde la implosión del sistema de partidos políticos, un escenario de bicoaliciones y no de bipartidismos. Venimos esta noche a tratar el primer proyecto de ley que envía un nuevo gobierno. Y en este nuevo esquema, ante esta iniciativa, donde el gobierno y el presidente tienen derecho a fijar su hoja de ruta, más allá de las diferentes miradas, venimos a este recinto a sentar nuestra posición, justamente en el marco de la propia legitimidad de origen y de poder que ostenta el gobierno actual. Ahora bien, antes de entrar en la consideración del proyecto en sí, yo me veo en la obligación de hacer algunas reflexiones en función de las cosas que se han dicho en este recinto. Yo escuché hablar de una herencia agobiante, de una especie de tierra arrasada, de un cataclismo o algo similar, y yo la verdad es que me parece que hay que decir las cosas como son. Nosotros, que fuimos gobierno hasta octubre y así la gente decidió cambiar, reconocemos que la situación y el contexto económico es complejo, en materia de inflación, en materia de pobreza, en materia de estancamiento económico, en materia de la deuda. Las dificultades son enormes y las reconocemos. Pero creo que en las partes que nos toca nos hacemos cargo, y vaya que si nos hacemos cargo porque la sociedad nos marcó la cancha, fundamentalmente desde la mirada económica, y así fue el resultado electoral. Pero eso no significa compartir este escenario apocalíptico. Ustedes podrán mirar la foto, yo les invito a mirar la película. Nosotros, se habló tanto del déficit y es importante porque el propio ministro de Economía, el reciente ministro de Economía y el presidente de la República hablaban de la importancia de ordenar la macroeconomía y el equilibrio fiscal. Y eso es un enorme desafío. Nos tocó asumir con 8 puntos de déficit del PBI, a pesar de tener la presión tributaria récord que se motorizó por dos grandes componentes, por el componente previsional y por la pésima política energética que se implementó en los últimos años. Y este año prácticamente vamos a la convergencia fiscal, terminan con 0,5 de déficit fiscal, de 8 en el 2015 a 0,5. Y asumimos con una Argentina también compleja, una Argentina en default, con reservas en crisis, con 5 tipos de cambio, fundamentalmente con una Argentina muy aislada, muy estancada. Se habló mucho de la energía y de lo que significa la energía y el costo de la energía para los ciudadanos, porque para decir las cosas como son, yo creo que nosotros nos hicimos cargo y, como dirían algunos, hemos hecho el trabajo sucio. Cuando se pisan tarifas y cuando la decisión de pisar tarifas conlleva prácticamente la anulación de las inversiones, y cuando el Estado se hace cargo de paliar o de la ausencia del sinceramiento tarifario a través de subsidios de manera indiscriminada, como se aplicaron en la década anterior a las que nos tocó gobernar, el final fue el que conocemos.
un país que terminó de lograr el autoabastecimiento, de ser autosuficiente en materia energética e importar energía por 5.000 millones de dólares. Ese sinceramiento, por supuesto que tuvo un costo. Podemos discutir horas en cuanto a su implementación, quizás a la falta de flexibilidad de miradas y de comprender la situación de las regiones de la Argentina, o quizás implementando un sistema de sinceramiento con la mirada puesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre fue la gran beneficiaria de todos los subsidios, y esta ciudad tiene el mayor poder adquisitivo per cápita de la Argentina. Bueno, es cierto, claro está, que eso tuvo un costo, pero cuando asumimos, el 90% de las tarifas estaban subsidiadas. Y hoy solamente el 30%, prácticamente el 70%, se ha dado de corrección tarifaria, con un costo enorme, ¿eh? Yo soy un convencido que esta materia, este sinceramiento, fue una de las grandes causales del resultado electoral. El presidente también hizo referencia, el presidente Alberto Fernández, a la necesidad de dejar el aislamiento y avanzar en la globalización, cosa que la compartimos. Pero nos tocó asumir en una Argentina aislada. Y creo que de los gobiernos también dejan un aprendizaje. No todo es pasar facturas. También hay cosas que se deben tomar cuando pueden servir para construir una visión distinta de país. Y creo que el presidente tiene que aprovechar sanamente para la Argentina lo que se logró en estos 4 años. La verdad es que nuestra mirada estaba puesta por decisión política anterior en Venezuela e Irán y logramos la apertura de 200 mercados. Y ustedes saben que para tener una balanza comercial favorable o para que lograr crecimiento únicamente la base son las exportaciones. Y esos 200 mercados quizás nos posibilitó que la Argentina hace 4 años consecutivos nos muestra un aumento en materia de exportaciones. También se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y ojalá ese acuerdo se pueda profundizar y los lazos comerciales puedan servir para construir una Argentina mucho más integrada, mucho más igualitaria. Esta es una casa donde tenemos la obligación de defender el federalismo. Y desde nuestra mirada, de nuestro interbloque, creo que por la discrecionalidad, por el estilo en que se ejercitó el poder en la década pasada, se avasalló al federalismo en la Argentina. Quizás se estableció un vínculo mucho más directo, digamos, una interpretación de una mirada federal desde el poder central que pueda bajar directamente a los municipios y no a las provincias. Pero las provincias, en el 2015 solamente 6 provincias tenían superávit fiscal. Y nosotros dejamos un gobierno, con todo este contexto, con 17 provincias con superávit fiscal. También la coparticipación pasó del 40% prácticamente al 50%. Y esto es un logro, me parece a mí, que así como el senador Tayana, que yo lo escuché reivindicar como parte del acuerdo político, la firma de la suspensión del pacto fiscal, creo que esta suspensión también fue algo que se construyó durante el ciclo que nos tocó gobernar. Porque el primer gesto para intentar superar las diferencias fueron los acuerdos con los gobernadores. Y yo reivindico mucho a esta Cámara, porque nosotros gobernamos en minoría y durante los 2 primeros años hemos logrado el acompañamiento de una oposición no cerrada, sino responsable, que nos brindó las herramientas, según nuestra mirada, para que la Argentina pueda salir adelante. Entonces yo creo que recuperar el federalismo en esta casa también significa defenderlo. Y creo que también fue un error y hay que asumirlo, que los atajos tienen costos.
Destruir las estadísticas en la Argentina nos costó muy caro. Esconder la pobreza, esconder el desempleo, esconder la realidad, es de una mirada muy corta. Y nosotros iniciamos la tarea de reconstruir el INDEC. Y hoy ustedes pueden hablar de la pobreza que duele a todos con sentido común, porque tenemos un INDEC normalizado. Y creo que han designado un muy buen funcionario, un muy buen técnico al frente del instituto. Y en materia, también el presidente hablaba de la necesidad de transparentar el manejo de las licitaciones, de los contratos de obra pública. Y yo creo que acá, también es una de las cosas, así como pueden tener un tratado de pase de facturas, que tienen que tomar lo que se ha hecho o lo que se ha logrado. Hoy tenés un sistema informatizado, hoy la Argentina tiene licitaciones transparentes, donde se ha logrado, el Estado ha logrado un ahorro del 35% del kilómetro de ruta y el 53% en el kilómetro de autopista. Y esto fue competencia, ausencia de discrecionalidad y la transparencia en las licitaciones. Yo sé que la deuda social es enorme, y lo dijo el senador Romero, porque en realidad el senador Romero, más allá no se detuvo en estos 4 o 12 años, sino que fue a la cuestión, fue al hueso. Las deudas que tienen que ver con una inflación de 2 dígitos desde 1945, los déficits estructurales desde 1960 hasta el 2016 del 4,4%, de las 16 recesiones de la Argentina. Fue una cuestión, me parece a mí, mucho más profunda. Pero yo creo que asumir un gobierno en las condiciones que nos tocó y priorizar la inversión social con un 76% del gasto primario comprometido en inversión social, me parece que era una necesidad ante el Estado real de la Argentina. Y en ese camino se ampliaron las asignaciones universales y ojalá se las protejan. Y en ese camino, desde lo social, también se logró con los movimientos sociales a un gobierno que se lo tildó de prácticamente beneficiar o gobernar para un sector privilegiado, un proyecto de ley que lo sancionamos, que es el relevamiento nacional de barrios populares, para que los sectores excluidos, explotados, puedan contar con un título de propiedad y ganar un piso de ciudadanía. Y creo que es un logro que lo tenemos que cuidar como Estado. Pero también se habló mucho o se sustenta esta emergencia en la cuestión del endeudamiento, y nosotros queremos hablar de la deuda, porque la deuda es una cuestión de arrastre de la Argentina, pero me quiero referir como presidente del interbloque que nos tocara gobernar en la Argentina del periodo de la deuda. Para nosotros no fue nada fácil, no nos endeudamos por gusto o por capricho. Cuando un Estado es deficitario y el Estado no tiene la capacidad de garantizar financiamiento interno, alguien te la presta. Y cuando alguien te presta para financiar el Estado, eso sí tiene su costo. Nosotros dimos el primer paso con el acuerdo para salir del default en la Argentina, logramos la apertura de los mercados, logramos créditos con tasas de 4,5%. Yo quiero recordar que en la década pasada el mecanismo de financiamiento fueron las reservas del Central, fueron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y cuando se agotó el crédito interno, bueno, el primer crédito externo fue Venezuela, al 17%. Y creo que fue un gran error que también costó muy caro. Quizás con una mirada como estratégica, como aliado político, el gobierno tomó ese camino, pero no fue una buena decisión. En cuanto al endeudamiento, nosotros entre el 2015 y 2019 la deuda se incrementó de 240.000 millones de dólares a 314.000 millones de dólares. Se aumentó en 74.000 millones de dólares en ese periodo. Pero de cada 3 pesos, 2 pesos se destinaron a pagar los compromisos contraídos por el Estado argentino con anteriores gestiones. Yo no hablo de la década pasada, del Estado argentino en anteriores gestiones. Entonces, creo la situación es compleja,
claro que sí, lo aceptamos. La situación es difícil, por supuesto. La situación social es compleja, obviamente, la sentimos, porque por eso somos militantes de fuerzas políticas y creo que tenemos conocimiento del territorio y contacto en el mano a mano con la gente. Pero me parece a mí que si uno tiene que comparar el punto de partida, más allá de la cuestión social, y podría hablar muchísimo de cuál fue el punto de inflexión histórico de la Argentina, cuando un país no es previsible y cuando se toma la decisión de la suba de las tasas internacionales y los mercados se fugan porque tiene que ver con la imprevisibilidad y con la historia de arrastre de la Argentina. Yo creo que hoy este gobierno asume con este enorme desafío de la deuda social, de la pobreza, de los sectores vulnerables, tiene enormes desafíos en materia social, pero también hoy se encuentran de arranque con una situación fiscal equilibrada, con un tipo de cambio competitivo, con las tarifas prácticamente corregidas. No tienen que hacer el trabajo de pensar, cuando ya no hay quien te preste ni de dónde sacar para subsidiar, de corregir tarifas. El 70% de las tarifas fueron corregidas. Y eso me parece a mí que es el desafío que tienen por delante. ¿Cómo se acompaña procesos inflacionarios para no caer en esa tentación de los errores del pasado que a la larga siempre termina pagando la gente? No una administración, porque las administraciones van y vienen, y lo decide el ciudadano cuando vota. Digamos las cosas como son. Esta es nuestra posición en este tema. También nos podemos quedar, si quieren, con los cascos puestos y guerra de trincheras. Algunos ya tienen un documental de tierra arrasada, nosotros podemos sacar un documental de campo minado, otros hablan de la Argentina, bueno, qué sé yo, vapuleada, pero yo creo que la guerra de relatos no le sirve al país en función de la historia que tenemos y de lo que ha pasado con los distintos partidos que han gobernado en la Argentina en los últimos años. Y en esa historia tenemos una enorme cuota de responsabilidad y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que los toca y nosotros nos hacemos cargo. Dicho esto, miren, fundamentalmente, ¿por qué nosotros no estamos de acuerdo con las emergencias? Yo creo que en la Argentina, como lo decía Vidar Campos, la Argentina estamos enfermos de emergencia. Y la emergencia siempre fue el paraguas o la herramienta que ha servido para que un solo poder se apropie de facultades que corresponden a otro poder, ha servido para que la imposición y la discrecionalidad sea el denominador común, y porque todas las emergencias que nacieron de manera temporaria se extendieron en el tiempo. Bajo el paraguas de la emergencia del 2002, esa emergencia se extendió durante 17 años. Miren lo que fue esa emergencia. Yo todavía recuerdo, en el año 2009, en este Senado de la Nación, un jefe de gabinete brindaba el informe exhibiendo que el país, desde el 2003 al 2008, venía creciendo a tasas chinas. Y en ese mismo día, mientras se brindaba un informe, el Congreso de la Nación prorrogaba una vez más la emergencia. Y la situación de emergencia no fue buena para el país, la picardía de la emergencia. Y voy a citar algunos ejemplos que espero que sirvan para no solamente para recordar, sino para no caer en lo que alguna vez nos pasó. Con la emergencia en materia de energía en el 2002, le permitió al Poder Ejecutivo renegociar los contratos a través de la UNIREN, una unidad especial de renegociación de contratos de los servicios públicos. De manera discrecional, el funcionario, lógicamente sin control, avanzó en materia de subsidios, en la decisión de congelar tarifas, y en los contratos que se renegociaban, lógicamente que las empresas, muchas de ellas, concurrieron al CIADI a entablar pleitos contra la Argentina. 30 empresas, 30 juicios en el CIADI contra el Estado.
¿Saben cuál fue la base de sustentación de la mayoría de los pleitos? La picardía nuestra, la picardía criolla. Porque una emergencia únicamente perdura si se sustenta en hechos reales. Y cuando un propio gobierno informa que estás creciendo a tasa china, el resultado en el pleito no es el de los mejores, porque está disociada la realidad del plano de los hechos de lo que uno quiere exhibir. Esto le costó al Estado argentino 1.036 millones de dólares que se abonaron en el año 2016. Puedo citar otro caso emblemático. En el marco de la emergencia y de la delegación de la emergencia, el alquiler de un barco regasificador que le costó a la Argentina 1.260 millones de dólares. Esto también fue producto del no control o de la delegación de dejar todo en un solo poder, en manos de un solo poder. Puedo citar el caso de la compra de combustibles a Venezuela, sin licitaciones, sin considerar otras ofertas, sin referencias con el precio internacional, todo por la orden directa de un funcionario, el secretario de Energía, que cerraba las cuentas o filas con el titular o el responsable de PDVSA. Y esto terminó muy mal. En materia habitacional, que la Argentina está en emergencia, o mejor dicho, tiene una enorme deuda que tiene que ver cómo se discuten las prioridades de los recursos. La emergencia habitacional también sirvió para que el FONAVI prácticamente pase a un segundo plano. Saltear al FONAVI para que desde un funcionario termine coordinando con municipios y provincias el manejo de la política de vivienda, porque no la definían los estados provinciales, las imponía el Poder Central. El Poder Central imponía en ese marco de la delegación un combo, la provincia lo tomaba o lo dejaba. Y voy a dar un ejemplo de la distorsión de lo que genera. Sí, Presidenta, tengo el cierre. La distorsión de lo que esto genera. Senador, es el cierre, pero estamos en comisión, no es el cierre habitual de los informantes. Le pediría flexibilidad porque... Fíjese que cada uno de los senadores habló 20 minutos porque es la Cámara en comisión. Está bien, bueno, pero... Usted cierra como presidente del bloque, pero no son los cierres tradicionales cuando discutimos. Y pido flexibilidad porque ya estoy cerca y voy a tratar de abreviar. Bien. Solamente recordaba el programa Sueños Compartidos. Ese programa también se otorgó por contratación directa de manera discrecional a una fundación con mucho prestigio que terminó en constructora. Terminaron con obras no ejecutadas y muchas personas con una trayectoria intachable también con juicios a cuesta. En materia de transporte pasó lo mismo, pero acá hay un solo problema. El denominador fue lo mismo. Subsidios indiscriminados, el tema de las tarifas, la distorsión. Esa fue la lógica, pero la consecuencia no fue monetaria. La consecuencia no fueron solo monetarias. La falta de control y discrecionalidad generó la peor tragedia ferroviaria de los últimos tiempos en la Argentina. La tragedia de Once, que le costó la vida a 51 personas y más de 700 heridos. Entonces, conclusión en este capítulo. Yo puedo hablar mucho más. Lo único que puedo decirle es que la discrecionalidad con este paraguas, para nosotros, fue la causal de los mayores descalabros macroeconómicos y de los hechos más escandalosos que salpicaron una gestión y que se hubieran evitado si no se contaban con estas herramientas. Ahora, yo me pregunto, para entrar no en análisis, en la consideración del proyecto, porque para eso muchos miembros de mi bancada han abordado este tema. Si no estamos en la situación del 2001, que justifique la declaración de 9 emergencias, si hay delegaciones innecesarias porque ya cuentan con herramientas para avanzar con la reestructuración de la deuda, porque lo prevé la Ley de Administraciones Financieras, porque en materia de tarifas existen instrumentos administrativos y regulatorios, tanto para el gas y la electricidad, en el artículo 48 y 47, para fijar las potestades que hoy pretende. Cuando en materia sanitaria tenés un programa como medicamentos esenciales y las compras para abastecer, cuando se tiene, mayorías, cuando se tiene la voluntad de una oposición de construir, ¿para qué repetir la historia de 9 emergencias? ¿Para qué la utilización de esta herramienta? Tienen un país gobernado y gobernable. No tienen necesidad de esta delegación. Yo solamente quiero decir, para
ir finalizando, que para nosotros la respuesta a emergencias y delegaciones innecesarias es que bajo este paraguas, en realidad, esta es una ley que esconde un ajuste. Y está bien, el gobierno eligió el camino, pero hay que decirlo las cosas como son, es un ajuste enorme, con mayor carga tributaria, que lo pagan los sectores medios, los sectores productivos. Después podemos discutir algunas cuestiones. Inclusive se habló del impuesto país, creo que el senador Maurice Clos y Martín Lustó hizo referencia en que este desdoblamiento cambiaron encubierto, esta devaluación, desconoce las realidades de la propia Argentina. En muchas zonas limítrofes no se es turista. No se es turista cuando un ciudadano de mi provincia va a la República del Paraguay. Muchas veces, por los vaivenes económicos, por las asimetrías en los tipos de cambio, a veces un ciudadano de la provincia argentina, que es limítrofe con otra provincia, lo que compra son alimentos de primera calidad. Y va a tener, para la subsistencia, y va a tener un recargo del 30%. Tampoco digamos, hay que hablar de atesoramiento con el cepo que se tiene, con el que lo hemos impuesto de $200, para que alguien compre $200 con un recargo del 30%. Me parece que no, que hay trabajadores que lo hacen porque hay contratos que tienen pautas en dólares. Entonces hay que contemplar determinadas realidades, independientemente de la hoja de ruta, independientemente de la necesidad de decir acá estamos plantados y este es nuestro camino o esto es nuestro primer paso, estas realidades se tienen que contemplar. Y el otro gran factor de este paquete de ajuste, bueno, la variable de ajuste son los jubilados y es así. Porque una cosa es, si el presidente de la República comunicaba por un tuit no solamente el envío al proyecto, al Congreso, de discutir y dejar sin efecto el régimen de privilegios, sino también mantener la actual fórmula jubilatoria, que es una cláusula de garantía contra la inflación por 180 días, y después discutir lo que quedó inconcluso, que justamente es la reforma previsional que necesita la Argentina, porque fue la materia pendiente en el gobierno anterior y lo aprobamos con una cláusula, cuando se aprobó justamente este beneficio que posibilitó que muchos argentinos puedan cobrar las deudas que tenía el Estado con la reparación histórica, porque muchos jubilados se fue la vida. Entonces, con esta ley, la verdad, al suspender esta fórmula, ya sabemos cómo termina. Litigiosidad, vulnera derechos adquiridos, el derecho de cobrar de manera proporcional los aportes realizados no se terminan. Y bueno, y eso una vez terminó también, cuando les tocó gobernar en una primera etapa, tratar de evitar el cumplimiento de los fallos y retardar los fallos. Entonces digo, si lo pueden corregir, no con esta ley, desde el sentido común, para que esta fórmula de la movilidad por 180 días, hasta que discutamos en serio, después pueden dar el bono que quieran y tienen todo el derecho, pero garanticemos en estos 180 días, en una situación económica compleja, una cláusula de movilidad que por lo menos los jubilados, traten de no perder tanto en este proceso que nos toca vivir en la Argentina. Miren, para finalizar, nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates, Presidente, y ojalá en esta etapa que se vienen, los grandes debates, el debate previsional, una reforma tributaria con la realidad, con la enorme presión tributaria y con lo que hay que hacerse cargo, porque hay que administrar un Estado con la inversión social que tiene la Argentina. Y también es responsabilidad de todos. ¿Dónde se toca? ¿Qué impuestos tocás? En función de lo que tocas, porque cuando tocas algo te falta y a alguien le sacás. Y no hablo no hablo de sacar a alguien, estamos hablando de un presupuesto donde el 50% del gasto primario son jubilaciones y pensiones en la Argentina, el 50%. Entonces eso hay que darlo con seriedad y tenemos que darlo y estamos dispuestos a darlo, pero yo creo que, por eso digo que no es el mejor de los caminos. A mí me parece que siempre se habla de la institucionalidad y hasta con cierto relajamiento, pero nosotros estamos convencidos que una asociación positiva entre la fortaleza institucional y las inversiones te dan certeza y te dan previsibilidad. Y si el país quiere crecer, quiere desarrollar y generar empleo, ese es el mejor de los caminos. Creo, para terminar, y por eso nosotros no acompañamos en general este proyecto, salvo algunos artículos, que de arranque, por la convocatoria del presidente, es una mala señal
a la política y a la sociedad. Ojo, yo creo que si continúan este camino pueden enmendarlo, así no vuelven mejores. Yo creo que con este proyecto se vuelven recargados. Espero que nos sirva a todos. Gracias, Presidenta.